Los señores, Kusarit, página Lamed en esta edición, Mamar Sheni, segunda parte. Este año estudiamos excepcionalmente rápido, entonces hacia Heshvan, hasta que lleguen que el grupo se renove un poquito, vamos a estudiar la segunda parte del Kusarit, algunos highlights, no todo, algunas partecitas. En el miércoles estudiamos el inicio del Mamar Sheni. El Kusarit es el prototipo, para quien se recuerda, del hombre moderno, profundo, bueno, que tiene un sueño, algo arriba de sí, que le llama. Tu intención es buena, pero tus actos no. Se fue a buscar, ¿cierto? Al fin llegó al judío y el judío le enseñó cómo la intención puede ser buena, pero nuestra sí, lo que debemos hacer en este mundo es nos preparamos el utensilio para Dios llegar a nosotros. Porque la emuná no es lo que pensamos o cómo nosotros nos dirigimos a Dios, es cómo vivimos con Dios. Dios llega a nosotros. Nosotros no hacemos nuestra vida, nosotros simplemente vivimos nuestra vida, ¿cierto? Del mismo modo vivimos la fuente de nuestra vida, ¿no? ¿Qué hacer? Después que vivimos algo podemos también explicarlo, podemos también sentirlo, pero es después. Por veces, cuando alguien está enfermo, entonces hay que explicarlo o algo. Sí, tú tienes que respirar. Entonces el hombre va a respirar. Pero es una enfermedad, ¿cierto? En general, antes vivíamos una cosa y después podemos. Te doy de ejemplo, explícame qué es un Shabbat. Tú puedes poner libros y libros para explicar cómo es un Shabbat, cuál es la intención, cuál es la sensación, no sé. ¿Quién pasó por un Shabbat sabe? No necesita explicación alguna, ¿verdad? Quizás es necesario explicar qué es un Shabbat para convencer a alguien, experienciarlo. Pero la vida es más que el intelecto y el sentimiento. Son simplemente tres capacidades diferentes del ser humano. La capacidad de vivir, la capacidad de sentir, la capacidad de entender algo. Todo esto estudiamos en el decorrer del último año, en la primera parte del Kusarit. Y lo estudiaremos nuevamente después de Sukkot, empezaremos nuevamente. Pero ahora estamos en la segunda parte. El Kusarit tiene 5 partes. La segunda parte es cómo aplicar este conocimiento en la práctica, cómo el pueblo este lo aplica. Empezamos, en el miércoles estudiamos un párrafo interesante de cómo se convirtió el Kusarit, ¿cierto? A partir de ahora hay todo un proceso que pasó el Kusarit, cómo pasó, cómo se cambió a una nueva persona que no es nueva. ¿Se recuerdan de esto? Muy interesante, cómo cambió toda su vida sin cambiar. Continuó el mismo rey, pero se cambió todo, se fue para el desierto, no continuó en su palacio para se convertir por el Javer. Se fue a las montañas, no sé qué. Entonces, y en el fin del primer párrafo está escrito que cuando el Kusarit se convirtió, empezó a estudiar nuevamente la Torah, mismo que ya la conocía, a estudiarla como un judío, y empezó a hacer preguntas hebreas, preguntas de judíos. La primera pregunta que tuve es de los nombres de Dios. Porque los nombres de Dios parecen muy raros. En primer lugar, hay un montón. Si Dios es uno, entonces ¿cómo hay un montón de nombres? No son españoles que son Joaquín, de Fonseca y Sosa, no sé qué, de Viera y tanto, los tres españoles y portugueses que tienen 200 nombres. ¿Por qué tienen muchos nombres? En segundo lugar, Dios tiene nombres contradictorios. Dios es un misericordioso, pero también Dios es de la justicia. Inexplicable. Dios es uno o es el otro. En tercer lugar, los nombres de Dios parecen asaz físicos. Dios nos sacó del Egipto con mano fuerte y nos ha tendido. Y Dios miró a la torre de Babel y vio que estaba explicado que el Dios vivo. En cuarto lugar, en principal, si los nombres de Dios ocupan un lugar tan grande en la Torah, debe ser que son muy importantes, que algo de muy profundo. Y en quinto lugar, una vez que, solo ahora surgió la pregunta de los nombres, una vez que nosotros estamos buscando vivir con Dios, la pregunta es, ¿quién es este Dios? ¿Cómo Él se explica? ¿Cómo Él se presenta? ¿Cierto?
¿cómo yo puedo entenderlo? Y la respuesta, por supuesto, es, no se puede entenderlo. Entonces, vamos a dedicar una clase ahora, mismo que no es el asunto principal del libro. Es el asunto principal para las preguntas hebreas. A partir de ahora queremos saber cómo Dios se relaciona con el mundo. O en otras palabras, cómo nosotros vamos a vivir cómo Dios se relaciona con el mundo y continuar viviendo esto con nuestras manos. Y cambiar el mundo para el bien. Esa es la pregunta. Entonces, importante preguntó, ¿cuáles son los nombres de Dios? Bet, Amar Javer. Bet, yo creo Javer. ¿Está bueno que os digo así? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Estoy hablando demasiado, es muy aburrido. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Nada, ¿qué sé? Vamos a pular, vamos a ver solo partes acá, si no nunca vamos a terminar. Este párrafo es extremadamente... no sé quién se recuerda del último año, el Kusari es un extremo resumidor de ideas, ¿cierto? Entonces tenemos acá en este capítulo, en este párrafo, Bet, hasta acá, en una página, 2 páginas, tenemos un resumen del Moreh Nevuchim, de Guía de los Perplejos, parte 1. Con una otra discusión, pero de la primera parte de la parte 1, ¿cierto? Acá 40 capítulos de Rambam reducidos acá en 2 páginas. Entonces, Amar Gaber, pregunta. Shemot Hashem Itale, Kosmen Furash, los nombres de Dios afuera, el nombre explícito de Dios, el Kevavkin. En Tarim son solo descripciones, Umidot Nilvin, y todo tipo de características que se apegan a Dios, pero Lekuhim mi aluyot abriot aliado. Terminó el asunto. Todos son en la realidad cómo percebemos que Dios maneja las personas en el mundo. De acuerdo a como nosotros vivimos lo que Dios hace con nosotros, así lo llamamos. Y cuando la Torah trae un nombre de Dios, está intentándonos explicar qué Dios hizo con nosotros. ¿Qué significa? De acuerdo con lo que Dios decreta. Dios propio tiene un programa. Tiene acá un modo de cómo el mundo debe ser, dónde está, para dónde va, y de acuerdo con esto Dios actúa en el mundo. De acuerdo con cómo están las personas también, ¿cierto? Dios no es tan dictador así. Cuando Dios actúa, cada persona que recibe lo que Dios actúa lo ve de otro modo. ¿Cómo? Dios es llamado de Rahum, de misericordioso, cuando Él mejora la situación de una persona que nosotros tenemos pena de Él. Si Dios da dinero a un pobre, si de repente el pobre se queda millonario, vamos a llamar a Dios de misericordioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos misericordia de esto, hombre, ¿cierto? ¿Por qué Dios le dio dinero? ¿Porque tuvo pena? No, porque llegó la hora que debería recibir esto pobre el dinero, porque así el mundo exigía, porque ese el programa divino lo exigía, porque el pobre hizo tefilá. Y cuando el pobre hizo tefilá se cambió y cambió el mundo. Pero nosotros vemos esto como un acto de misericordia. Para nosotros, misericordia es una persona fuerte o débil. La verdad es una persona débil, ¿cierto? Porque ve a un pobre en la calle, se queda todo, se derrite como una manteca. Entonces dijo, no puedo. Yo tengo que darle algo. No es una calidad de fuertes. Los filósofos alemanes hablaban muy malo contra la misericordia. ¿No es? Una otra, sí, eran alemanes. Esto no es fuerza. Hay que darle empleo, hay que darle esto, pero no hay que, la misericordia es para los pobres, para los débiles, para los judíos. Pero en realidad sí es algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque para el hombre el orgullo puede ser algo débil, es muy fuerte. Puede ser, pero esto ya es más profundo. Esto hay que hablar en Mejor Meir, ¿no? Digan la verdad, cuando vemos a alguien que tiene pena de otro, por veces también la misericordia de otro es mala. Pero usted está diciendo una cosa diferente. Pena no es misericordia. Ok, estoy dando por... ¿Cuál es la diferencia? Para que voy a ser exacto, ¿cuál es la diferencia? Alguien puede tener misericordia por otra cuestión, por un animal o lo que sea, pero mientras tenga misericordia, lo que está más dando fortaleza, porque quiere realmente es
ayudar o de una u otra manera que la persona, sea lo que sea, sea sustentable. Puede ser. Estoy hablando de la misericordia común. Para nosotros, cuando hablamos de misericordia, estamos pensando, pues no es cierto. Mismo sí, voy a utilizar en el término más común. Para nosotros, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, que vimos, mira, voy a dar un ejemplo de misericordia malo, ¿ok? Por ejemplo, un hijo hizo algo malo, ¿cierto? Y te vas a darle un castigo y sabe que ese castigo va a corregirlo por muchos años y tú te dices, ay, pero no soy capaz. Tengo pena. No es misericordia, es pena. Tengo pena, ¿cierto? Y al fin voy a liberar. Puede ser que de esto va a salir cosas muy malas, ¿cierto? Más bien misericordia es corregirlo. Ok, sí. Tú estás hablando de un modo muy exacto. Dios tiene misericordia del modo como tú estás hablando. Dios, la misericordia divina es exacta. Es exacta para esto, cuando necesitas, cuando llega la hora. De acuerdo con las tefilot, de los actos, de no sé qué. Pero cuando nosotros vemos que Dios hace una cosa buena para alguien, que nosotros seguimos haciendo, nos sentimos misericordiosos, llamamos a Dios de misericordioso. ¿Dios es misericordioso? Respuesta, no. Dios hace las cosas como deben ser de acuerdo con su voluntad y cómo debe ser el plan divino en el mundo. ¿Y por qué lo llamamos de misericordioso? Porque nos veamos en el mundo como misericordioso. Por otro lado, ¿qué decimos de Dios cuando vemos un rico que se queda pobre? Que Dios es riguroso, que Dios es justo, ¿cierto? Que Dios es riguroso, duro, ¿cierto? ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros vamos a hacer una cosa de estas con alguien, y vamos a nos sentir rigurosos, duros, ¿cierto? Dios es duro, Dios es riguroso, Dios no le importa. Dios tiene un programa y ahora llegó la hora de quedarse pobre. Puede ser. Chavalo, como decías, nosotros lo llamamos de justicia. El Kusari da un ejemplo. ¿Puedo solo dar un ejemplo para que quede más claro? Dos personas se van al juicio. Delante de un rab muy tzadik, de un juez que sabe bien la materia, etc. Los dos se van. ¿Quién está debiendo dinero para quién? ¿Cierto? No sé, hacer un negocio juntos, en negocios millonarios, ¿cierto? Un negocio de 100 millones de dólares. ¿Quién debe recibir de lucro? ¿Cómo van a dividirlo, repartirlo, no sé qué? Al fin el juez dijo, Reuben está cierto, Shimon no está cierto, todo el dinero para Reuben. Y Reuben, para salir del juicio diciendo, wow, qué juez bueno, cómo es misericordioso, cómo percibió bien las cosas. Y Shimon va a salir diciendo, ay, es justo el hombre, pero es duro, es riguroso, el hombre acá es duro. Otro ejemplo, no del Kusari, el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, el pueblo de Israel salió, y el pueblo egipcio, dígame, la abertura del Mar Rojo, ¿fue un acto de misericordia o un acto de justicia? Depende, si tú eres judío, te va a decir, wow, qué misericordia. Si tú eres egipcio, probablemente tú dirías, wow, qué justicia. Es el mismo Dios. Cada uno va a llamarlo diferente. Todo esto significa el siguiente. A partir de ahora, en esta parte del libro, estamos sacando las bases que explicamos en la primera parte. Nosotros solo vivimos con Dios y vamos a empezar a explicarlas para entender lo que la Torah decía de nosotros. Cuando la Torah dijo que Dios nos sacó del Egipto con mano fuerte y brazo extendido, de algún modo está diciendo que fue con mucha fuerza, ¿cierto? Porque así nosotros vemos lo que hace con los egipcios. Y es así que tenemos que entender la salida del Egipto y así tenemos que nos inspirar y actuar, y etc. En ese caso los nombres de Dios van en pares. ¿Cómo? En ese caso los nombres de Dios van en pares. Porque no puede haber justicia sin misericordia y no puede haber misericordia sin justicia. Esto es muy alto lo que estás diciendo. Nosotros estamos en un nivel más básico. Más básico en el sentido de más claro. Cuando se piensa bien, se entiende que la justicia para uno es la misericordia para el otro, etc. Ok, entendemos. Pero entonces, ¿cómo tú vas a describir a Dios? Depende de cómo tú lo vivís. Claro. Dios fue muy bueno conmigo. Dios fue muy justo conmigo. Decir Dios fue malo conmigo no está en el juego. ¿Por qué no? Porque esto es mentira. Malo es como yo veo las cosas, pero de acuerdo con cómo lo interpreto las cosas.
¿cierto? Y esa es la interpretación equivocada. ¿Avancemos? Pero también si uno se llama un decreta, por ejemplo, que no le va a ir mal para tener shidduch, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? Con las mujeres, o por ejemplo. Pero también está programado eso, pero uno con la tefilá, quizás, y mucho tefilá, Sí, mucho no plegaria. ese es el asunto ahora, cómo funciona la tefilá. Ese es el asunto, pero en más algunos párrafos no vamos a hacer esto. ¿Cómo Pero funciona no la digo tefilá? que digo que, no, que puede quizás la programación cambiarse a que sí pueda tener una Sí, mujer. de un modo general, la tefilá cambia a la propia persona y ahora lo que debe ocurrir con esta persona se cambia también. Hay otras explicaciones y es más Sutiles. sutil que esto, pero bien, sí. Não, eu estava pensando que Deus está assim comigo porque sempre fui pobre. ¿Sabe qué Dios quiere que você? Mira, yo falté en la clase del curso de profecía de cómo explicar destinos particulares de personas. Falté en esa clase, estaba enfermo. Tá bom. No sé te explicar cuál es tu destino. Algún día vamos a tener profetas, No, algún no es profeta va a te cabal. decir, Não é um grande cavalista. esto no puedo te decir. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Tampoco no recibí el... Não, que eu queria dizer. Algún día nos hablamos mejor. Escribir, Dios no enseñar para ustedes algo, nos hace perseverar. escribir a Dios de una forma personal no está equivocado. No es opcional. Estamos buscando ahora que la Torah, como la Torah describió Dios. Es importante para la Torah describir Dios como nosotros lo percibimos, porque esto nos hace entender qué Dios hizo acá. ¿Cuál es el plan acá? Pero o sea, uno no puede describir a Dios como a él lo interpreta, Tú puedes, con tanto que tú seas profeta. pero está mal. No, si tú eres profeta, tú puedes. No, si no eres profeta, Entonces es más difícil. es equivocado. ¿Cómo tú puedes saber qué ocurrió? ¿Qué perspectiva tenemos? No, con respecto a lo que pasa. ¿Cierto? Te va a decir, wow, como Dios fue duro conmigo. Mira, 3 horas después tú descubres que fue la mejor cosa que ocurrió. Yo estaba en las vacaciones, me fue con la familia. Al fin sacamos vacaciones, al fin, no sé qué, economizamos dinero, nos fuimos para no sé dónde. Estábamos con 2 coches, nos fuimos, estábamos a base de combustible, ¿cierto? Para un lugar no había, otro lugar no había, otro no había, no sé, por 1 hora nos rodamos en el norte, así, sin encontrar no sé qué, en el calor, no sé qué. Y entonces terminamos, nos fuimos al posto y decimos, wow, llega, estamos explodiendo, vamos a, no sé, vamos a buscar algún río, algún lugar, algún lugarcito para quedarse, ¿cierto? En algún riocito, en cualquier lugar. Todo, así estábamos, nosotros debemos salir para donde nos hablamos, que nos dijeron que hay alguna cosa, no sé qué, yo voy a salir del posto, ¿y qué ocurre? Me fue para el lado equivocado, me fue para así, me hizo así, porque no sé por qué, porque vi otro coche, no sé qué. Yo llego para ver otro coche, no tengo cómo maniobrar, cómo salir, pero yo veo que hay un montón de coches, yo salgo por detrás del posto, un río de estos tamaños, así, ¿sabes? El Hetzbane con todo su esplendor, así, por detrás, nos vemos, dijo para acá, mira, llegamos, vamos a quedar por acá. Y yo, ¿cómo por acá? No, la mejor cosa que ocurrió con nosotros es que no encontramos el agua acá. La perspectiva de nosotros es tan pequeña que ¿cómo podemos decir? Es el Dios. No, ese es el Dios misericordioso conmigo, no sé qué podemos decir. Yo pienso que fue una justicia, pero al fin va a estar bueno. Y todo lo que Dios hace es para el bien. La Torah, por una perspectiva de profecía, que viene desde el inicio hasta el fin de los tiempos, puede decir, esto fue un acto que cambió el mundo. Se ve la misericordia de Dios para ellos. Y a partir de ahora, actuar de acuerdo, ¿cierto? La justicia con ellos. A partir de ahora, actuar con acuerdo. Mira lo que ocurrió con ellos. Sí, yo soy, etc. ¿Entienden? Entonces, el mismo Dios, ¿cómo puede ser que Dios es también misericordioso? También así. Respuesta de qué. Esta vez dicen que, por una vez escrito cuando salieron de Maró, Hashem es Milhamá. Dios es un Dios de la... Hashem Shemo. El mismo paso. La guerra, Hashem Shemo. Hashem es tu Dios. Hashem es el nombre de quien da parnasá para todos. ¿Cómo así? No, el mismo Dios que está haciendo guerra acá, con una mano está dando de comer para todo el mundo con la otra. No es como nosotros. En el mar lo miran como Ish Milhamá, Gibor Milhamá, como un joven haciendo guerra con los egipcios.
En el monte Sinai como un anciano de barba blanca, ¿cierto? ¿Por qué? No que lo vieron así de verdad, nuestros sabios dicen como así. ¿Por qué? Porque depende de qué está ocurriendo en el mundo. Pero si van a ver en el monte Sinai Dios como una persona de guerra, ¿cómo vamos a entender qué es la Torah? Violenta. Que la Torah es algo que bien se hace con el mundo, ¿cierto? Y si vamos a ver a Dios como un viejito misericordioso, de barbitas blancas, ¿cierto? En el mar rojo, ¿qué vamos a pensar de Dios? No, que Dios no tiene mucha fuerza, ¿cierto? Que las cosas más o menos. Entonces otra vez nos enseñar cómo ver las cosas. ¿Claro? No, claro. Son cosas profundas acá. En general lo estudiamos esta parte en el mojón. Podemos pular. Entonces, de cualquier modo, esa es una parte de los nombres de Dios. Pular para las 3 líneas del fin acá. La regla es, se puede dividir los nombres de Dios en 3. O pealim, o nilim, o shlilim, o cosas que son de acuerdo con cómo Dios actúa en el mundo, o nilvim, o como nosotros lo describimos, o negativos. ¿Qué significa? A pealim, lo que vemos ahora, viene de los actos de Dios, tanto como Dios es enriquecedor, Morish Mashir, enriquece y empobrece, enriquecedor y empobrecedor. Hanun Berahum, Kano Benokem, Dios tiene venganza, de la venganza, Gibor, fuerte. Todos estos vienen a decir la misma cosa, es como Dios actúa en el mundo, ¿cierto? Dios no se cambia nunca, como lo es en el mundo. Vean el Vim, segunda línea en la próxima página, hay los nombres que no son como Dios actúa en el mundo, pero nosotros necesitamos de Él para describir a Dios. Por ejemplo, como Baruch Baraj, Dios es bendito. ¿Qué es Dios es bendito? Meolal, Kadosh, Dios es santo. Ram, Isai, elevado, etc. ¿Qué es todo esto? Estaba diciendo cómo nosotros podemos engrandecerlo, ¿cierto? Es el segundo tipo de nombres. Hay nombres de Dios que son de acuerdo con lo que Dios hace con nosotros. Nombres de Dios que son de acuerdo con cómo nosotros vamos a engrandecerlo, sabiendo que en la realidad no estamos lo describiendo. Estamos describiendo alguna cosa que para nosotros significa esto, ¿cierto? Dios es grande. Significa Dios es algo mucho, ¿cierto? Pero ¿qué significa Dios es grande? Nadie en sana conciencia dijo que estamos intentando decir que Dios es grande, significa que es el Empire State, ¿cierto? Que Dios es de Dubai, ¿cómo se llama? Burj Khalifa. Dios es grande. Dios es santo. No sé qué significa santo, pero debe ser algo muy cierto. No como nosotros. Es la definición de santo. Kadosh, separado. No es nosotros. Es otra cosa. Entonces podría decir también, Dios es otra cosa. Ok, tú deja la palabra santo, es la misma cosa, ¿cierto? En este sentido se puede inventar términos, digamos. Mismo que son muchos, no dicen que son muchas personas, ¿cierto? Yo puedo decir que Maradona era el rey, el bueno, el mejor jugador, el jugador del siglo, y no dijo, mismo que son 4 cosas, no significa que había más que un Maradona, ¿cierto? Es el mismo. ¿Vieron cómo yo fui políticamente correcto? Algún día hablamos del asunto mejor. Algún día hablamos del asunto. Bueno, puede ser entonces. También se puede decir que Maradona era un buen jugador de handball, etc. Pero ahora estoy en peligro de vida, ¿no? O sea, tú no sabes de qué estoy hablando, nunca ocurrió. Tem potencial, tem potencial. El potencial, no en la práctica. Sabía jugar handball, no sé qué lo jugó. Uno podría decir en vez de que Dios es grande, Dios no es grande como yo creo que es grande. O no es mi Sí, creo, o sea, yo vivo esto que Dios es grande, es más que yo, es otra cosa. ¿Cierto? No, Dios es alabanzado. Dios es glorioso. ¿Qué significa esto? No es como yo creo. Sí, es como nosotros hablamos bien de Dios, ¿cierto? No son mentiras. Todas estas palabras tienen un significado, pero no es nuestro asunto ahora. Pero no son muchos dioses, ¿cierto? No. Es obvio que estamos hablando del mismo Dios.
de muchos modos diciendo como Dios es wow. Podríamos resumir en la palabra wow. O sea, Dios es wow. También es bueno. ¿Entendemos? O también, Pero no es correcto. La verdad, Dios es wow. También es poco, ¿cierto? La verdad es que Dios es... Bien. ¿Pero qué vamos a hacer? Así que todo, este es el segundo, actos, alabanzas, digamos así, como nosotros hablamos de bien de Dios. Y el tercero, serían los negativos, ¿qué serían los negativos? Lo que hablamos, solo para no decir lo opuesto, por ejemplo, Dios es vivo. ¿Por qué llamamos Dios de vivo? porque no es muerto. Para no pensar en que Dios es muerto. Solo por esto. La realidad es que no se puede decir de Dios, no vivo y no muerto. Así como, digamos, la piedra es viva o muerta. Depende. No viva y no muerta. Es mineral, no es no viva y no muerta, ¿cierto? Muerto es alguien que tenía vida y ahora no tiene más vida, ¿cierto? La piedra tiene vida. La piedra es mucho más baja que el concepto vida o muerte, ¿cierto? Y Dios es muy más alto que el concepto vida o muerte. ¿Por qué entonces por qué llamamos la piedra de muerta? Para no decir que la piedra es viva, que es un ser vivo, ¿cierto? Por eso lo llamamos de muerta. ¿Por qué llamamos a Dios de vivo? Solo para no decir que es muerto. El Rambam dijo que todos son así. ¿Por qué llamamos Dios de bueno? Para no decir que es malo. Llamamos a Dios de grande para no decir que es pequeño. Claro, bueno. Sí, pero adelante. Está bien. ¿No hace sentido? Sí, está bien. Dios no es cualitativo ni cuantitativo. Sí. Dios es sabio. ¿Por qué decimos que Dios es sabio? Así que no es torpe. Para no decir que Dios es torpe. Solo por esto. ¿Por qué decimos que Dios es... Pero Rab, yo creo que esa definición no estoy tan de acuerdo porque Dios es todo. Entonces puede ser Dios lindo, puede ser Dios feo, puede ser Dios grande. No, decir Dios feo no es bonito. Perdón. ¿No puede ser? No se puede hacer esto. Es como ofenderlo. Ah, sí, es verdad. Es mentira. Decir, guay, Dios es chiquitito. ¿Qué entiendo de esto? Sí, por eso es falso. Por esto puede decir Dios es grande. Pero Dios es grande como nosotros. Es más grande que esta sala. Es más grande que el mojón. ¿Qué es Dios es grande? Pero no se puede. Más grande que el Maracaná. ¿Qué significa Dios es grande? ¿No sabes qué es el Maracaná? Maracaná es el de Kodesh HaKodashim. De Latinoamérica, ¿no? Sí. Dios puede ser una parte a propósito tonto, no tendrá algo a propósito, porque es Dios, pero a propósito va a ser tonto. Nosotros decimos, hablamos bien de Dios. Y entendemos, Dios no es tonto. ¿Cómo decimos Dios no es tonto? Decimos Dios es sabio. Si vamos solo a decir el negativo, vamos a quedarnos sin nada. Dios no es muerto, no es tonto, no es chiquito y no es... bendito sea de Dios que no es así, no es esto, no es esto. ¿Puedes hablar alguna cosa? No inspira, ¿cierto? Así el Rambam escribe, el Rambam y Costa Rica vienen juntos siempre. El Rambam escribe que nunca ocurrió de alguien pensar que Dios de verdad era grande o sabio o no sé qué, o que tiene cuerpo por cuenta de esto. Solo hablamos así, la Torah habla con el lenguaje de las personas para que no vamos a pensar que es chiquitito, etc. Y todos siempre saberán esto en el pueblo judío. No es una grande novedad. Pero ahí lo encasillan de una forma muy humana. Ah, pues en el otro. Y entonces, por eso es que le digo, bueno, Dios no es ni cuantitativo ni cualitativo. Ok, sí. De esa manera no existe descripción. Ok. Vamos a parar un segundito antes de responder tu pregunta, solo para ir por la orden. Acá en el fin. Pero las cosas que se habla del nombre de Dios, del nombre explícito de Dios, ok. Se utiliza este nombre cuando se habla que Dios hizo una cosa sin intermediarios. Dios habló con Moshe, decimos que Dios habló sin intermediarios, no había acá, no fue un ángel que habló, no fue una fuerza de naturaleza, no fue nada. Fue directo. Cuando tú encuentras el nombre de Dios explícito en la Torah, significa que todo esto es directo. Terminó. Simples, ¿no? Ese es el cuarto tipo de nombre. ¿No es simples? No, hay que entenderlo.
Yo la verdad, estoy engañando a ustedes. Estoy leyendo esto como si yo entendiera. Estamos haciendo acá una vez que no entiendo lo que está escrito, solo digo, hay 4 tipos de nombres, es suficiente para nosotros para entendernos que los nombres son profundos, pero qué significa exactamente es difícil de entender. ¿No? Por ejemplo, Yotzer, Boré, también no solo el nombre explícito de Dios, también cuando decimos que Dios es el creador, que Dios es el Yotzer, Boré, es todo el tiempo. Dios hace grandes milagros solo. Todo eso está intentando decir que Dios hace las cosas directamente. Es el que actúa. No hay nada entre Dios y el mundo. En general, Elohim utilizamos cosas lo opuesto, ¿cierto? Todo acá toda una cosa de Ver Shaddai, no vamos a hacer esto. ¿Y cuándo Dios hace milagros? ¿Cuándo no? Gimel, Amara Kozarit, tu pregunta. ¿Qué tú vas a hacer con los nombres que son más corpóreos que estos? Moroe, Shomea, Dios mira, Dios escucha. Medaber, habló Dios con Moshe. ¿Quién habla? Significa que tiene. ¿Conocen esto pasuk? Medaber, Hashem el Moshe Lemor. Me suena, pero... Si hay un otro lugar en la Torah con esto pasuk. Sí, Koteva Alojot escribió en las tablas, etc. Amar a Javer, Dios al Javer, ¿por qué preguntar lo que ya estudiamos antes? Habla de mi tierra, ya te digo que es como el juicio, que no tiene cosas que salen, ¿cierto? De esto. ויוצא ממשפט ניצחון אנשים הצלחתם. ואז יקראו אהבה ושמח בהם. השופט הרינים בהריסת בתים יראה את הקבטים, והספר להפך. Cuando un juicio dijo para las personas, dijo, escuchar el dinero para ustedes y todo bien, entonces van a decir, wow, cómo esto, juicio, está contento con nosotros, gusta de nosotros, nos gusta, etc. Y cuando es lo opuesto, va a decir, wow, qué ajo es duro, que no gusta de nosotros, no sé qué. Yo soné otra vez acá en este mundo, va a decir, cómo este juez nos odia y cómo él está enojado con nosotros, etc. Una vez que no hay nada oculto de Dios, de todo lo que es dicho, de todo lo que es hecho. Esto significa que Dios escucha y que Dios ve. Mira. No es decir que Dios mira, que Dios es decir que Dios sabe todo. Todo lo que es oculto. Una vez que el aire y todo lo que hay en el mundo se mueve de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces, así como Dios hizo el cielo y la tierra y con esto movió las cosas ya y lo que hay ahora, ¿cierto? Entonces, los llamamos de que habla y de que escribe. Como una persona que escribe actúa en el mundo, ¿cierto? Cambia el mundo. Así también cuando Dios cambia el mundo, los llamamos de que habla o de que escribe. ¿Qué significa? Que Dios, vimos esto en la primera parte, Dios creó una onda de son que llegó a Moshe. Terminó. Eso significa Dios habló. ¿Con qué boca Dios habló? Dios creó algo. Ahora podemos decir que Dios habló, ¿cierto? Dios creó algo, una onda que hizo las tablas ser escritas. Entonces escribió. No, o sea, si yo le digo a alguien, haz esto, estoy hablando y esto es una metáfora. Pues exacto, es una metáfora. Mira, que escucha, que habla, que hace con las manos. Esto es una metáfora que Dios hizo esto directamente. Con mano fuerte, con brazo extendido, no. Significa que Dios fue muy duro con los egipcios, ¿cierto? Eso lo explica todo. Es como está dicho escrito de una manera para que nosotros lo podamos Exacto. Esto nuestros sabios se refieren cuando dijeron Dios, la Torah habla en el lenguaje de los hombres. Y así también, acá hablo de Kabbalah, y así también de esta actuación divina. Hay todo tipo de formas espirituales que los llamamos el honor de Dios, de la luz de Dios, todo tipo de cosas del Bet HaMikdash que había, que son cosas miraculosas, ¿cierto?
que son cosas que vienen directamente de Dios y que de esto se ve la cercanidad de Dios con nosotros. Que actúa y hace cosas así, el fuego que bajó en el Mishkan, cosas así. Entonces, que no son tan físicas, que bajan en el monte Sinai. No tengo que ver como cuando vamos a hablar de las sabidurías, vamos a hablar de esto en la parte 4, en la Mahloká israelita. Hey, Amara Kuzarina, ok, entendí, hay solo un Dios, hay muchos modos de describirlo, de 4 modos diferentes, ¿cierto? O que es de acuerdo con lo que hace, o que estamos avanzando, lo que hace, como nosotros percibimos lo que hace, o como lo avanzamos, o que es por negativa, o que es cuando hace directamente algo en el mundo. ¿Lo entendemos? O cuando actúa en el mundo, digamos, es B, ¿cierto? Del primero. Pero ¿qué tú vas a decir? ¿Qué te vas a salvar de cosas que hablan de la voluntad de Dios? ¿Y quiso Dios hacer? ¿Cómo que quiso? ¿Sino que le faltaba algo? Todo esto, próxima semana. ¿Qué? ¿Sabes que el tiempo de Dios desea algo? Hay la voluntad de Dios, ¿qué es? Abrir la puerta rápido para una mujer, no quedarse enojada. Rápido. ¿Cómo dice que